Estamos hoy a 5 de marzo del año 2018, lunes, y vamos a hablar sobre el porqué del subdesarrollo económico de Latinoamérica y de Colombia. Para esto vamos a empezar desde el principio de la humanidad para hacer un bosquejo rápido de cómo fue que empezó toda la humanidad, los 8.000 millones de habitantes que tiene hoy el mundo. El origen de la humanidad está en la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Aquí es donde está, en la Biblia aquí es donde está la verdadera historia de la humanidad, y no en los libros de texto de las escuelas, de los colegios, las universidades. No, es aquí donde está la verdadera historia de la humanidad. Aquí es donde está la verdadera historia, la Sagrada Biblia judía. Entonces vamos a empezar rápido. ¿Cómo fue que empezó la humanidad, el origen de la humanidad, el origen del hombre? Y llegamos a que la Biblia establece que el principio del hombre fue allá en el paraíso, en estado de perfección, en el Edén, primigenio. Allá el hombre, el Señor, el Dios verdadero, Jesucristo o Yahvé, pusieron al hombre en libertad y en perfección. Y el hombre cayó en manos de el ángel caído, o sea, de la serpiente antigua, y cayó en el pecado y quedó en manos de el demonio, el diablo, hasta la presente, 2018 después de Cristo, calendario gregoriano. Esa es la verdadera historia de la humanidad. Entonces, desde ahí vamos a empezar para darnos cuenta cuál es el origen de estos sistemas de cosas que estamos en este momento en el siglo XXI viviendo. Entonces vamos a ver, Adán y Eva fueron la pareja primigenia. Estas tuvieron dos hijos. El mayor se llamó Caín, el menor se llamó Abel. Ellos, con el tiempo, Caín se hizo agricultor y Abel pastor de ovejas, y Caín mató a Abel. Después de esto vino la sustitución con Set, que sustituyó a Abel. Esa es la historia que está bíblica, la historia verdadera de la humanidad. Después de Abel viene Set y todas sus generaciones, 10 hasta llegar de Set a Noé. 10 generaciones llega Noé, tiene 3 hijos, que es Sem, Can y Jafet. De estos 3 hijos, Sem es el bendecido por Dios y Can el maldecido por Dios. Entonces ahí tenemos las dos corrientes. El que invoca al Dios verdadero es Sem, invoca al Señor Jesucristo, al Dios verdadero, y a Jehová, a Yahvé. Mientras que Can es rebelde y está apartado del Señor, y es el famoso, la línea de los babilonios, porque es el padre de Nimrod. O sea, Cus es y desciende de Can, y Cus es el padre de Nimrod, según la historia verdadera de la humanidad. Nimrod es el primer gigante sobre la tierra, él es el primer déspota, el primer tirano de la tierra. Nimrod, él fue el que construyó la torre de Babel, y donde el Señor confundió las lenguas allá en la torre de Babel, famosísima, la famosa torre de Babel, confusión. Y ahí partimos 10 generaciones de Sem, el hijo mayor de Noé, hasta Abraham. Y Abraham, el padre de Abraham, el patriarca Abraham, ellos son de la línea de los que invocan al verdadero Dios. Posteriormente, vemos que en la época de Abraham ya existían las dos corrientes, o sea, la línea de Abraham y la línea de los babilonios. La línea de los babilonios vienen de Nimrod, y son descendientes, y entonces desde Nimrod aparecen los famosos imperios de la tierra, los famosos imperios que tenemos de la antigüedad, como son los egipcios, los sumerios, los acadios, los chinos, los indios, todos los imperios, los persas, todos los imperios que hubieron en la antigüedad del hombre, en la antigüedad de la humanidad. Ellos descienden de Babilonia, son babilónicos, ellos no descienden de la línea del verdadero Dios. Por eso la idolatría y toda esta situación de adorar a dioses paganos y todo esto. Entonces, cuando estamos en Abraham, están los babilonios, y de ahí empieza
la evolución del sistema humano de gobierno, hasta llegar a los griegos. Los griegos descienden de los babilonios, ellos son babilónicos, ellos vienen de la Torre de Babel, de los descendientes de la Torre de Babel, los griegos. Los griegos son los primeros babilonios que conciben las ideas de democracia, una democracia primigenia, primitiva, que no es completamente perfecta, nunca fue una democracia verdadera, pero ellos son los que ponen las bases de la democracia. Seguimos avanzando rápidamente y llegamos después de que los griegos vienen los romanos. Los romanos fueron otro pueblo pagano babilónico, los famosos romanos, el Imperio Romano en Occidente, que cae en el año de 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente. Esto es la línea babilónica, recuerdo. Entonces, cuando estamos en los romanos del año 476, aparece el sistema babilónico del feudalismo. El feudalismo es un sistema económico y político que existió en la Edad Media y en la Edad Moderna en Europa. Ese sistema duró casi 1500 años, el sistema feudalista y semifeudalista, hasta la famosa Revolución Francesa de 1789 en Europa. Cuando estamos en la Revolución Francesa es cuando culmina el periodo del feudalismo y el semifeudalismo, y viene la Revolución Americana, norteamericana, y la Revolución Francesa, dándole fin al sistema anacrónico, antidemocrático del feudalismo y el semifeudalismo. Entonces, vamos a ver rápidamente hacia atrás en la historia y vamos a llegar a verificar cómo fue la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana que dio origen a la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica. Esa revolución, si releemos la historia, encontraremos que la Revolución norteamericana, en parte financiada por la otra potencia, o sea, por Francia, fue una revolución antiimperialista e igualitaria. No solo fue una violenta revolución contra el imperio de George, o sea, de Jorge, el rey Jorge, de Inglaterra, contra el robo que este imperio inglés, a través de divisas destinadas a financiar sus propias guerras, sino que también contra las estructuras verticales de las sociedades feudalistas, absolutistas, estamentales y aristocráticas que existían en ese tiempo en Europa. Entonces, contra estos sistemas de gobierno fue que se cambió o fue lo que motivó la Revolución Norteamericana, contra estos sistemas anacrónicos y antidemocráticos de gobierno. Posteriormente, Estados Unidos nace sobre la base de una ideología radicalmente revolucionaria y progresista. Su primera constitución fue la materialización política e institucional de una ideología que aún adentrado el siglo XX era condenada por los conservadores europeos como una subversión del vulgo, responsable de la aniquilación de toda vieja tradición, el ejercicio de una práctica social que era identificada como obra del demonio. Esto le decían a la democracia. La democracia era tenida como obra del demonio, y realmente la democracia no es de Dios, es una invención humana. La democracia es un sistema de gobierno humano, babilónico, repito. El radicalismo humanista de los primeros bosquejos de aquel documento fundacional, o sea, de la Constitución de Filadelfia, como la propuesta de abolir la esclavitud, no llegó a materializarse por el pragmatismo que siempre representa a los conservadores, pese a lo cual, aún así significa una proclama novedosa y revolucionaria, que muchos ilustres latinoamericanos, desde José Artigas hasta Simón Bolívar, intentaron copiar
o adoptar, siempre frustrados por la cultura feudal que los rodeaba. Ubiquémonos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los principios del pensamiento iluminista, la Ilustración, con pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, John Locke, etc. Estos filósofos, con sus ideas revolucionarias sobre el derecho del individuo, el famoso derecho del hombre, y de los pueblos, eran tan subversivos como podría serlo el más socialista en tiempos de la junta militar encabezada por Videla, o de un republicano sobreviviente del régimen franquista. Entonces vemos que en el siglo XVIII, con estas ideas revolucionarias de la Ilustración, de estos filósofos revolucionarios, ahí es donde culmina el viejo y anacrónico sistema antidemocrático feudalista, y se inicia la evolución paulatina de la verdadera democracia, con la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, que está inspirada en la Constitución de Filadelfia en las ideas de los filósofos de la Ilustración, y en la Revolución Francesa, que también está inspirada en estos filósofos de la Ilustración. Entonces vamos a hacer un análisis general de cómo fue la conquista española del continente americano. Y vamos a darnos cuenta que fue una empresa innegablemente imperialista, hecha por sacerdotes y militares, por leales servidores del rey emperador Carlos I. La primera finalidad de sus líderes era la extracción de riquezas de los pueblos y de los territorios subyugados para sostener una sociedad aristocrática, feudal, semifeudal, y para financiar sus inacabables guerras imperiales. Para una buena parte de los sacerdotes, la finalidad era la expansión de la religión y el dominio eclesiástico de la Iglesia Católica. Para los soldados y aventureros era la oportunidad de hacerse ricos y luego regresar a Europa y comprarse un título de nobleza que les diera prestigio y los pusiera a salvo de la maldición del trabajo. Los conquistadores españoles recorrieron lo que hoy es Estados Unidos y se marcharon de allí, no solo porque no encontraron riquezas minerales, sino por la población indígena era escasa. Más valía ocuparse de México y de Perú. Los españoles pasaron por Estados Unidos y vieron que eran escasos los indios y no encontraron minerales, y vinieron y se ocuparon mejor de México y de Perú. Eso es más o menos cómo fue la conquista española aquí en Latinoamérica. Ahora vamos a pasar cómo fue la conquista y la colonización en Norteamérica, y nos damos cuenta que los primeros colonizadores norteamericanos no estaban libres de ambiciones materiales ni despreciaron la expoliación de los indios nativos, muchas veces recurriendo a la más sutil conquista mediante la compra de tierras. Sin embargo, una minoría eran desheredados que huían de las opresiones y los absolutismos religiosos y de Estado, de las sociedades que se resistían al cambio. Muchos movimientos migratorios estaban nacidos por los nuevos sueños de utopías colectivistas. Para la mayoría, colonizar significaba apropiarse de una pequeña porción de tierra para trabajarla y para echar sus raíces allí. Desde el comienzo, esta distribución fue infinitamente más igualitaria que la que se produjo en el sur. En la América hispana se impuso un férreo monopolio económico y se reprodujo una sociedad estamental y feudalista y semifeudalista, donde el patrón, el caudillo y el hacendado disponían de extensiones de tierra tan enormes, tan vastas como cualquier provincia de Europa.
Solo los estados del sur de Estados Unidos podían compararse con el sistema social, moral y económico de Brasil y del Caribe. Pero sabemos que este sistema, aunque no sus valores morales, fue derrotado en la Guerra de Secesión en el año de 1861 a 1865 por los representantes norteños del siglo que estaba por llegar. Así fue básicamente la colonización norteamericana, mucho más distribuida la riqueza de la tierra que la que hubo aquí en Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, proseguimos. Aquí en Latinoamérica, dentro de los feudos latinoamericanos, quedaron atrapados pueblos de indígenas, de africanos y de trabajadores inmigrantes condenados a la explotación y el trabajo de la tierra ajena en beneficio ajeno. Nada menos igualitario, nada menos revolucionario, nada menos imperialista, nada menos democrático que este viejo sistema que a su vez servía a los nuevos imperios. No debería extrañar entonces que en América Latina persistieran tanto los peligrosos subversivos que reclamaban reformas agrarias. Tenemos que recordar las reformas agrarias de México, separados por un siglo. Las revoluciones mexicanas, las reformas agrarias mexicanas estuvieron más o menos a principios del siglo XX. Estos movimientos revolucionarios de todo tipo que se autodenominaban de liberación, intelectuales que en su abrumadora mayoría se colocaban al espectro de la izquierda política, porque el poder estaba enraizado en las clases dominantes, conservadoras de un orden vertical que favorecía sus intereses privados y los defendían con todos los recursos en sus manos: el ejército, la iglesia, el Estado, los medios de prensa, la moralización pública, etc. No se puede decir que Estados Unidos surgió como un país capitalista, mientras que América Latina sufrió la maldición de una ideología socialista o antidemocrática. Entonces, vemos la diferencia entre estas dos situaciones, estas dos conquistas: la conquista norteamericana por los ingleses y los holandeses y la conquista latinoamericana por los españoles. Ahí está la diferencia de esas dos conquistas, que una fue más democrática y la otra fue antidemocrática. Una fue con las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, ideas nuevas democráticas, y la otra aquí en Hispanoamérica fue con el viejo sistema antidemocrático feudalista. Ese fue el problema y la maldición de este continente, y por eso es que estamos hoy, año 2018, todavía en el subdesarrollo económico. Colombia y Latinoamérica están en vías de desarrollo. Somos una porción de la tierra en los países en vías de desarrollo, mientras que Estados Unidos y Europa están en la democracia. Eso es una realidad. Entonces, vamos a entrar, ya después de haber hecho este análisis rápido, a entrar a hablar de Colombia. Y vamos a empezar con la frase famosa de Abraham Lincoln cuando fue la batalla de Gettysburg, allá en la Guerra de Secesión. Y Abraham Lincoln definió hacia la democracia: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. El sistema de gobierno democrático ideado por el hombre es un sistema babilónico que más evolución y perfección alcanza frente a otros ya conocidos como el comunismo, el feudalismo, socialismo, etc., que son sistemas de gobierno antidemocráticos. Porque
tienen su asiento en el gobierno de uno o unos pocos frente a la gran masa que es el pueblo. En este tiempo, en estos años del siglo XXI, las democracias europeas y anglosajonas, así como su máximo exponente, la democracia norteamericana, Estados Unidos, son los que gobiernan el mundo. Y quieras o no, son en estos lugares donde debe mirarse para obtener un conocimiento y unas ideas políticas que lleven a las naciones subdesarrolladas como Latinoamérica y ciertas regiones de Asia y de África a evolucionar, tratando de copiar lo positivo que tienen estas democracias líderes en el mundo, o con la esperanza de que se logre el avance y la mejora de la vida de los habitantes de aquí, de estas zonas subdesarrolladas. Colombia, particularmente donde estamos ubicados aquí en Bogotá, Colombia, la historia nos cuenta cómo fue el proceso que llevó a crear las iniquidades, las desigualdades económicas protuberantes, la violencia congénita que ha azotado a Colombia desde sus comienzos y que no cesa del todo, y es difícil que desaparezca, porque no desaparecen las causas que causan estos efectos. Se necesitan cambios estructurales en el aspecto económico primordialmente. Desde la época de la independencia veíamos cómo se traicionaban las ideas más democráticas de Simón Bolívar, el libertador de América, y triunfaron las ideas de Santander y sus camarillas, que eran antidemocráticas, ideas antidemocráticas. Santander era un oligarca, era el antidemócrata, y él fue el que triunfó sobre Bolívar. Y eso fue una de las causas de la tragedia de Colombia aquí, para que evolucionara la democracia, ¿no? Ahí se frenó la democracia por haber el triunfo de Santander, las ideas de Francisco de Paula Santander. Entonces, al triunfar estas ideas, se convirtió Colombia en un campo de batalla que enfrentaba a los explotados y a los explotadores. Y esto sucedió a lo largo del siglo XIX, XX y hasta nuestros días está sucediendo. Por eso la violencia en Colombia, por eso en Latinoamérica, en el subdesarrollo y en la pobreza, todavía. Entonces, surgieron líderes en estas tierras, como José Antonio Galán. Recordemos el líder comunero, José Antonio Galán, la revolución de los comuneros, Jorge Eliezer Gaitán. Pero estos líderes fueron silenciados con alevosía y crueldad por los explotadores. El ideario de Gaitán en su mayor parte era eficaz para remediar los males económicos que tenía Colombia, porque democratizaba la economía. Entonces, vemos que los explotadores aquí en Latinoamérica desgraciadamente se niegan a cambiar hacia la democracia, y estamos frenados en el subdesarrollo por eso, porque estamos en el viejo sistema semifeudal todavía. Chile pertenece a la ODE ya hoy en día, del año 2018, y está luchando pero todavía no ha logrado hacer las reformas para integrarse a las democracias verdaderas, como las europeas o como las democracias líderes del mundo. Tenemos a un presidente, el único presidente norteamericano que habló del verdadero problema de Latinoamérica fue John F. Kennedy. John F. Kennedy, paradójicamente, quiso establecer una alianza para el progreso con el objetivo de promover económicamente el crecimiento y aumentar el estándar de vida de Colombia y de Latinoamérica. En agosto de 1961, 19 naciones latinoamericanas aprobaron la Alianza para el Progreso, sus estatutos, y prometieron reformas de impuestos y prometían reformas agrarias. Estas eran las soluciones verdaderas que tenía Latinoamérica, y fueron expuestas por un presidente norteamericano. Yo digo paradójicamente, el único presidente que ha hablado del verdadero problema de Colombia es John F. Kennedy, en su famosa Alianza para el Progreso.
¿Qué sucedió después? Desgraciadamente John F. Kennedy fue asesinado y ahí quedó todo este sistema de que se iba a implantar aquí de reformas y los países latinoamericanos no hicieron estas reformas y quedaron anquilosados en el sistema semifeudal, atrapados en el subdesarrollo económico. Kennedy proponía fondos para hacer carreteras, edificios, casas, escuelas, la mejora de la sanidad y sistemas de acueductos, el avance de créditos a pequeños agricultores y la formación de profesores. Al final de 1961, el presidente Kennedy veía los programas en operación cuando él visitó a Venezuela y a Colombia, dos de los países que tenían que comenzar la redistribución de tierra a los pequeños agricultores. Entonces, como digo, desgraciadamente Kennedy fue asesinado y esto se terminó y no surgió otro presidente y ya Estados Unidos cambió su política hacia este continente y se dieron una serie de ayudas económicas, pero hacia las situaciones militares para combatir a los subversivos aquí en Latinoamérica, más este sistema estas reformas que decía Kennedy que tenían que implantarse para solucionar el problema radical económico de Latinoamérica, no se hizo. Y por eso es que nos encontramos ahorita en el subdesarrollo todavía. Kennedy propuso y se aprobó la Alianza para la Reforma Agraria, entrega de tierra a los campesinos. Kennedy propuso reformas fiscales, cobrar impuestos a los más ricos para redistribuir los ingresos. Esto es lo que se necesita, Colombia y Latinoamérica. Fortalecer las instituciones democráticas, construir viviendas, llevar a cabo programas de la reforma agraria, de los cuales, de acuerdo con la ley y con las características de cada país, incrementarían la productividad, reemplazando el latifundio y minifundio por eficientes unidades de producción. Establecer unidades agrarias en tierras hoy no cultivadas y colocar al alcance de todo trabajador rural la oportunidad de ser propietario de tierras y de obtener asistencia técnica y financiera, desterrar el analfabetismo, eliminar las condiciones de insalubridad. Esas fueron las medidas que se deberían haber tomado en la Alianza para el Progreso. Esto era lo que pretendía Kennedy. Kennedy estaba en lo cierto. Estas son las reformas que tiene que hacer Latinoamérica para verdaderamente salir del subdesarrollo. Entonces, esto no se hizo y, por ejemplo, esta reformar las leyes impositivas, los tributos, la tributación, gravando más a quienes poseen más riqueza, castigando severamente la evasión de impuestos. Esto es lo que decía Kennedy, eso es verdad, eso es lo que hay que hacer aquí en Latinoamérica, castigar severamente la evasión de impuestos, redistribuyendo la renta nacional con objeto de beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Entonces, vamos a finalizar esta exposición con lo siguiente. Ya vimos cuál es el problema, cuáles son los problemas que tiene Latinoamérica, por qué es que nos encontramos en este estado de subdesarrollo económico. Es porque sencillamente estamos en un sistema semifeudal. Colombia y Latinoamérica todavía no están en democracia. No somos demócratas porque no tenemos las reformas económicas estructurales que tienen las democracias europeas. No existe en el mundo ninguna democracia que no tenga un sistema de tributación progresiva, impuestos directos. No existe en el mundo una democracia avanzada que no tenga, donde se cumplan los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, que fueron aprobados allá en la ONU en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí está la respuesta. Esas son las causas por las cuales nos encontramos en la tragedia del subdesarrollo. No olvidemos que estamos hablando de un sistema humano, un sistema babilónico, como dijimos desde un principio. Pero hay una esperanza y es que España tuvo este sistema antidemocrático económico
hasta 1975, cuando murió Francisco Franco Bahamontes. Después de que murió Francisco Franco, vinieron las reformas democráticas en España y hoy España es o está en democracia. Esa esperanza la tenemos los latinoamericanos, que España también tuvo la tragedia de este sistema semifeudal, con tributaciones regresivas, con concentración de riqueza, con iniquidades, con evasión fiscal, etc. La esperanza es que si España pudo, la madre patria pudo, España, ¿por qué no vamos a poder de pronto nosotros también? De todas formas, esa es la esperanza que tenemos y confiemos en el Señor, en el Dios, en la providencia, para que algún día de pronto este continente empiece a salir y a conocer lo que es el sistema de gobierno humano más perfecto que hay en la tierra, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijo Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, en la batalla de Gettysburg, en la guerra de secesión de Estados Unidos. Yo soy Francisco y con esto me despido. Bogotá, Colombia.